Desde que era niño, siempre admiré a mi papá. Era un hombre carismático, seguro de sí mismo, y con una personalidad magnética. A donde iba se ganaba la atención de todos, ya sea por su forma de hablar o por esa sonrisa que parecía derribar cualquier barrera. Nunca pensé que esas mismas cualidades, que tanto me inspiraban, algún día se convertirían en mi mayor pesadilla. Conocí a Sofía en la universidad. Era hermosa, con un brillo en los ojos que siempre me hacía sentir en casa. Tuvimos una relación perfecta, o al menos eso creía. Después de 2 años de noviazgo, decidí que ella sería la mujer con la que compartiría mi vida. Le propuse matrimonio en un parque al atardecer, rodeados de flores y luces. Ella dijo que sí, y mi corazón se llenó de una felicidad que no creí que pudiera romperse. El problema comenzó el día en que decidí presentarla formalmente a mi familia. Aunque ya había conocido a mi mamá y a mis hermanos en reuniones casuales, nunca había estado frente a mi papá. Ese día, todo cambió. Cuando Sofía y yo llegamos a casa de mis padres, mi papá salió a recibirnos. Como siempre, llevaba ese aire confiado que lo caracterizaba, pero noté algo extraño en la forma en que miró a Sofía. Fue solo un instante, un vistazo fugaz, pero lo suficiente como para que mi pecho se apretara. Lo ignoré, convenciéndome de que estaba imaginando cosas. Durante la cena, mi papá no dejó de hacerle preguntas a Sofía. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde creciste? ¿Qué te gusta hacer? Parecía más interesado en ella que en cualquier otra conversación que habíamos tenido como familia. Sofía, siendo tan amable como siempre, respondió con una sonrisa. Pero a medida que la noche avanzaba, no podía ignorar la manera en que él la miraba, como si ella fuera un desafío, un premio que quería ganar. Cuando terminamos de cenar y Sofía fue al baño, mi papá se inclinó hacia mí con una sonrisa de complicidad. Es una mujer increíble, hijo. Hiciste una muy buena elección, dijo. Su tono parecía inocente, pero algo en sus palabras me dejó inquieto. No podía imaginar que ese sería el principio de un juego que estaba lejos de terminar. Al principio traté de no darle más importancia a lo que había pasado esa noche. Pensé que mi papá simplemente había quedado impresionado por Sofía, que era normal que mostrara interés por ella, después de todo, ella era la mujer que yo amaba. Pero las semanas siguientes comenzaron a mostrarme una realidad mucho más complicada. De vez en cuando mi papá me llamaba para preguntar por Sofía. ¿Cómo está tu novia?, me decía con un tono que no lograba entender del todo. Al principio, lo tomé como una muestra de cariño. Pero la insistencia de sus preguntas empezó a volverse extraña. ¿A qué hora se va a quedar hoy? ¿Cómo es su relación con su familia?, me preguntaba. Cada vez más. Una tarde decidí organizar una pequeña reunión en la casa de mis padres. Solo íbamos a ser unos pocos amigos cercanos, pero mi papá insistió en que Sofía viniera también. Algo en su mirada me hizo dudar, pero no supe qué pensar. Sofía aceptó la invitación, y fuimos juntos a la reunión. Desde el momento en que llegamos, la atmósfera era diferente. Todos parecían un poco más tensos de lo normal. Mi papá, como siempre, era el alma de la fiesta, pero esta vez su atención estaba completamente centrada en Sofía. La miraba, le sonreía, incluso la hacía preguntas personales que me parecían demasiado íntimas. Sofía, algo incómoda, trataba de ser amable, pero sus respuestas se volvían cada vez más cortas. Yo me sentía como si estuviera en medio de algo que no entendía. Algo que no podía controlar. Al final de la noche, mientras yo ayudaba a mi mamá en la cocina, mi papá se acercó a Sofía en el salón. No escuché lo que le dijo, pero lo que sí vi fue la forma en que ella lo miraba. Su rostro, normalmente tan lleno de alegría, ahora estaba serio, como si le hubiera hecho una pregunta que no quería responder. Esa noche Sofía me pidió hablar. La encontré sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, mirando al vacío. Me senté a su lado y le tomé la mano, preguntándole qué sucedía. Fue entonces cuando Sofía me miró con un brillo triste en los ojos. Tu papá tiene una forma extraña de hacerme sentir, Juan. No sé qué pasa, pero cada vez que estamos cerca me siento incómoda. Como si estuviera, no sé, observándome de una manera que no me gusta, me dijo con voz temblorosa. Intenté tranquilizarla, diciéndole que probablemente estaba exagerando. Pero cuando sus ojos se llenaron de inseguridad, comencé a preguntarme si realmente había algo más detrás de sus palabras. Lo que ocurrió después no pude anticiparlo.
Mi papá comenzó a aparecer en más y más momentos de nuestra vida. Lo llamaba a todas horas, se presentaba en la oficina de Sofía para saludarla, y hasta se ofreció a ayudarla con proyectos personales. No entendía cómo, pero me di cuenta de que algo estaba cambiando. Y no era para bien. Una noche, después de una cena con amigos, me desperté con un mensaje de Sofía. Era corto pero claro: tenemos que hablar. Me sentí un nudo en el estómago. El pavor se apoderó de mí mientras trataba de entender lo que podía estar ocurriendo. Cuando llegué a su casa, me encontré con una escena que jamás imaginé. Sofía estaba de pie, con su maleta junto a la puerta. ¿Qué sucede?, le pregunté, tratando de no sonar desesperado. Ella me miró a los ojos y con voz firme pero quebrada, me dijo las palabras que jamás quise escuchar: he decidido dar un paso atrás, Juan. No puedo estar en esta relación mientras tu papá siga en medio de todo. El aire se volvió pesado, y la realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó con fuerza. Mi papá, con sus juegos sutiles, había logrado lo imposible: había puesto entre nosotros una grieta que ahora no podía ignorar. ¿Qué quiere de mí?, le pregunté, sintiéndome impotente. Eso es lo que no entiendo. No sé qué quiere, pero me siento invadida, como si estuviera jugando con mis sentimientos, respondió. Al principio, no entendía cómo mi padre había logrado meter tanto veneno en nuestra relación. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería de Sofía? ¿Y por qué yo no había visto lo que estaba pasando? La tormenta de dudas comenzó a desmoronarme, y no sabía cómo enfrentarlo. El hombre que tanto había admirado se estaba convirtiendo en mi mayor enemigo. El dolor de esa noche permaneció conmigo durante días. Sofía se fue de mi vida, y aunque intenté luchar por nuestra relación, algo había cambiado. Ella se mantenía distante y aunque nuestras conversaciones eran corteses, ya no era la misma. Me sentía completamente perdido, como si hubiera perdido el rumbo, y la culpa me atormentaba. Pasaron semanas sin que supiera mucho de Sofía. Los mensajes se hicieron más esporádicos, las llamadas desaparecieron. La distancia emocional creció de forma inquebrantable, hasta que un día, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Juan, ¿podemos hablar?, dijo con un tono que no pude identificar. No era ni frío ni cálido, pero había algo en su voz que me hizo pensar que tal vez todo estaba por cambiar. Quedamos en encontrarnos en un café al día siguiente. Estaba nervioso, temeroso de lo que pudiera decirme, pero traté de mantener la calma. Cuando la vi llegar, me di cuenta de que algo en ella había cambiado. Su mirada estaba más serena, pero a la vez más distante. No era la misma Sofía que había estado tan enamorada de mí. Nos sentamos y después de unos minutos de silencio incómodo, ella rompió el hielo. Juan, quiero que sepas que te sigo queriendo, pero no puedo seguir con esto. No quiero seguir lastimándote, me dijo, sus palabras cargadas de una tristeza profunda. Sentí que mi corazón se rompía un poco más con cada palabra que salía de su boca. Pero lo peor estaba por venir. Tu papá me ha mostrado un lado de la vida que no conocía. Ha estado a mi lado cuando más lo necesitaba, y me ha apoyado de formas que tú no podrías entender. Sé que esto te duele, pero he comenzado a sentir algo por él, dijo finalmente, sus ojos evitando los míos, como si temiera mi reacción. Mi mente se paralizó. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que había sido mi modelo a seguir, el hombre que había estado en mi vida desde siempre, había hecho algo que jamás imaginé. Había robado lo más importante para mí. ¿Te enamoraste de él?, le pregunté con voz rota, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. No podía asimilarlo. ¿Cómo era posible que mi propia pareja se hubiera enamorado de mi padre? Lo siento, Juan, me respondió. Sé que esto es lo más doloroso para ti, pero no puedo evitarlo. He estado con él más tiempo, hemos compartido tantas cosas, y poco a poco me di cuenta de que lo que siento por él no es solo gratitud. Es algo más. No sé cómo pasó, pero es la verdad. Mis manos temblaban y mi estómago se revolvía con el dolor. Miré a Sofía, la mujer con la que había soñado pasar mi vida, y me di cuenta de que ya no era mía. No solo la había perdido, sino que mi padre había tomado su lugar en mi corazón de una manera que no podía entender. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté, casi sin poder respirar. La rabia, el dolor, la confusión se mezclaban en mi pecho. No sabía si debía gritar, llorar o huir. Sofía bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos.
Lo siento mucho, Juan. De verdad lo siento. No es lo que esperaba. No quería lastimarte, pero no pude evitarlo. Esa conversación fue el principio de una nueva realidad que jamás imaginé. Mi padre, el hombre que siempre había sido mi héroe, ahora era mi traidor. Y Sofía, la mujer que amaba, se había entregado a él de una manera que me destrozaba por dentro. Pasaron días, luego semanas, y la imagen de Sofía y mi padre juntos comenzó a formarse en mi mente. No podía evitarlo, las imágenes de ellos compartiendo momentos, de él susurrándole al oído, de él tocando su mano, todo eso se me venía a la cabeza como un torbellino imparable. Finalmente una tarde mi papá me llamó. Estaba tranquilo, pero su voz tenía una firmeza que me hizo sentir que sabía lo que iba a decirme. Juan, quiero que entiendas que lo que pasó no fue algo planeado. No fue mi intención hacerte daño. Pero lo que Sofía y yo sentimos ahora, es real. Y es algo que no podemos ignorar. Mis piernas temblaban, y el nudo en mi garganta era insoportable. No pude contestar. La traición estaba tan cerca, tan palpable, que sentí que el aire me faltaba. Quiero que sepas que siempre serás mi hijo, continuó, pero en este momento Sofía y yo estamos juntos. No te pido que lo entiendas, solo que lo aceptes. Esa conversación cambió mi vida para siempre. Mi padre había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y Sofía había elegido su camino, uno que ya no tenía nada que ver conmigo. Ahora, con el corazón roto y el alma devastada, me enfrentaba a un futuro en el que todo lo que conocía se había derrumbado. ¿Qué quedaba para mí? ¿Un hijo traicionado? ¿Un hombre sin su amor? O tal vez, solo tal vez, un hombre que tendría que encontrar su propio camino lejos de todo lo que conocía. Los días se arrastraban, lentos y pesados, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Cada paso que daba me pesaba, como si todo lo que había construido en mi vida estuviera derrumbándose ante mis ojos, y no pudiera hacer nada para detenerlo. La verdad de lo que había sucedido entre Sofía y mi padre se instaló en mí como una sombra que no podía quitarme. No importaba cuánto intentara mantenerme ocupado, las imágenes de ellos juntos seguían acechándome. Cada vez que miraba a mi papá, veía a un hombre que había cruzado una línea irremediable. Y cuando pensaba en Sofía, sentía una mezcla de rabia y tristeza tan profunda que apenas podía respirar. El teléfono sonaba cada vez menos. Mis amigos se alejaron, sintiendo quizás que no sabían cómo tratarme, o tal vez, simplemente se sentían incómodos con la situación. Los pocos mensajes que recibía de mi madre eran fríos y llenos de disculpas. Como si nada pudiera remediar lo que había sucedido. La verdad era que no podía seguir viviendo de esa manera. Finalmente, después de un par de semanas de distanciamiento, tomé una decisión. Necesitaba hablar con mi papá sin más rodeos. Necesitaba confrontarlo cara a cara, preguntarle lo que jamás había tenido el valor de preguntar. Tal vez la respuesta no me ayudaría, pero al menos podría entender de una vez por todas qué estaba pasando en su cabeza. Era una tarde soleada cuando lo llamé. Le dije que necesitaba verlo, que no podía seguir con esto sin tener una conversación honesta. Él aceptó sin dudar y acordamos encontrarnos en el lugar donde siempre solíamos ir a tomar un café, ese pequeño rincón donde las charlas siempre fueron ligeras y sin complicaciones. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado a una mesa del fondo. Me saludó con una sonrisa que por primera vez me pareció falsa. Algo en su actitud me hizo sentir que había cambiado, que ya no era el hombre que alguna vez admiré. Me senté frente a él sin saber por dónde empezar. Fue él quien rompió el silencio primero. Te he estado esperando, hijo. Sé que esto no ha sido fácil para ti, pero quiero que sepas que lo que pasó con Sofía no fue algo que planeé, simplemente sucedió. Su tono de voz era calmado, pero había algo en sus palabras que me hizo sentir aún más confundido. ¿Cómo podía hablar de esto con tanta calma? ¿Cómo podía mirar a los ojos de su propio hijo después de lo que había hecho? Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto?, le pregunté, la rabia empezando a salir con fuerza. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia, a mí? ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Él suspiró y me miró con una mezcla de tristeza y resolución. Lo sé, hijo. Sé que esto te duele, pero en la vida no siempre podemos controlar lo que sentimos. Tú mismo sabes que a veces el corazón toma decisiones que no tienen lógica. Yo no estaba buscando esto, pero no pude evitarlo. Sofía y yo,
nos entendemos de una manera que nunca imaginé. Me quedé en silencio, incapaz de procesar sus palabras. El hombre que había sido mi modelo a seguir, mi protector, mi guía, ahora estaba justificando lo injustificable. Sus palabras no solo me dolían, me destruían. ¿Entonces qué? ¿Lo vas a justificar, papá?, le dije sintiendo como la ira se acumulaba en mi pecho. ¿Esto es lo que eres ahora, el hombre que le quita a su propio hijo lo que más ama? Mi voz temblaba de rabia, y aunque quería gritar, no pude. Mi padre, en cambio, se mantuvo tranquilo, como si ya hubiera hecho las paces con lo que había hecho. Lo que pasó entre Sofía y yo no es algo que puedas entender ahora, Juan. Pero te pido que lo aceptes. No tengo más excusas. Simplemente te pido que me perdones algún día, y que dejes que las cosas sigan su curso. Mi corazón ya no estaba con él, ni con Sofía. Había perdido a ambos. Mientras él seguía hablando, yo solo pensaba en lo que me quedaba, un vacío insondable que nadie podía llenar. ¿Y Sofía, estás feliz con ella?, le pregunté, ya sin fuerzas, sin nada más que perder. ¿De verdad la amas? Sí, respondió sin titubear. La amo, hijo. Y ella me ama. Por eso es que estamos juntos. Sus palabras me destrozaron por completo. Mi padre ya no era mi padre. Sofía ya no era la mujer que conocía. Ambos se habían ido, de alguna manera, más allá de todo lo que había creído posible. Me levanté dejándole mi café intacto, y salí del lugar sin mirar atrás. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero sí sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las personas que más amaba me habían dejado atrás, y no había vuelta atrás. La historia de mi vida ya no era la misma. Ahora tenía que aprender a vivir con las consecuencias de lo que había sucedido, y con el dolor de saber que lo que más quería ya no podía ser mío. La traición de mi padre y de Sofía estaba grabada a fuego en mi alma, y no sabía cómo podría sanar de ello. El tiempo pasó, y aunque la herida nunca dejó de doler, aprendí a vivir con ella. Mi papá y Sofía siguieron juntos, y aunque intenté mantener la distancia, el dolor seguía allí, oculto pero latente. No hubo una reconciliación, ni un perdón inmediato. Pero con el tiempo la vida siguió su curso. Empecé a reconstruirme, a encontrarme nuevamente a mí mismo, lejos de las sombras de mi padre y Sofía. Me rodeé de amigos nuevos, nuevos proyectos, y sobre todo, de la fuerza que había crecido dentro de mí a través del dolor. A veces la vida nos golpea tan fuerte que nos deja irreconocibles, pero también nos enseña a ser más fuertes de lo que pensábamos. Nunca olvidaré lo que pasó, pero aprendí que el perdón es algo que solo llega cuando uno está listo. Hoy sigo adelante aunque la historia que compartí con ellos ya no exista. Y aunque nunca volveré a ser el mismo, he aprendido a sanar, a seguir caminando sin importar cuánto me duela.